Muy buenos días. Para la Dirección Regional de Educación de Cartago, en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, queremos darle la bienvenida a este webinario que lleva como título El conflictivo proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, un bicentenario para revisar la historia patria, a cargo del señor Manuel de Jesús Benavides Barquero. En esta mañana queremos darles las gracias por su participación y por su puntualidad. Quienes les acompañaremos como el equipo de apoyo en esta oportunidad es la máster Marcela Gamboa Muñoz, asesora regional de capacitación y desarrollo educativo, y quien les habla su servidor Ramón Vega Sánchez, asesor regional de educación religiosa. Es importante señalar que este webinario ha sido organizado por las asesorías regionales de estudios sociales y la asesoría regional de educación cívica, quienes están a cargo respectivamente de la máster Agnes Salas Mena y del señor Johnny Ramírez Fuentes, quien de esta manera han querido contribuir con este espacio de reflexión, de información, pero ante todo de formación, a que podamos estar mejor informados de todos estos procesos que llevaron a la independencia de Costa Rica y una manera de enriquecer nuestra cultura general. Muchas gracias a Agnes y a Johnny por este esfuerzo tan importante que están haciendo para traer esta figura tan importante como es la del señor Manuel Benavides y llevar a cabo este webinario. Quisiera recordarles que es importante que consignen su asistencia, lo cual pueden llevarlo a cabo a través de dos maneras. El primero de ellos es a través de ese código QR que tienen allí en su pantalla. Ustedes pueden acceder al formulario de la asistencia a través de ese código QR o también a través de ese enlace que allí se presenta que va a compartirse en el chat del webinario. Recordarles que es sumamente valioso e importante que ustedes reflejen el haber participado de este webinario a través del formulario de asistencia. Posteriormente va a haber un momento adecuado en el chat para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas, sus comentarios, opiniones, inquietudes que vayan surgiendo mientras don Manuel va desarrollando su exposición. Importante, recordar entonces consignar la asistencia a través del código QR o a través del enlace que está allí en el chat de este webinario y recordarles que en algún momento también a través del chat de esta reunión pueden consignar sus opiniones, preguntas, etc. En este momento quisiera darle la bienvenida al señor Carlos Luis Torres Alvarado, quien es el jefe del Departamento de Asesoría Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Cartago. Don Carlos ha preparado para nosotros un mensaje en esta mañana y le escuchamos a partir de este momento. Muy buenos días, don Carlos. Quedamos con usted. Muchísimas gracias, don Ramón, Marcela, Agnes, don Johnny y por supuesto al padre Manuel de Jesús Benavides Barquero, nuestro expositor del día. Tenemos que tener en cuenta que el bicentenario de la independencia patria debe llenar nuestros corazones de bondad, humildad, compasión, piedad, misericordia, clemencia, caridad, humanidad, perdón, devoción y altruismo, sin perder de vista los desafíos de nuestro tiempo. Las necesidades urgentes de nosotros, como parte del país, debemos enfrentarlas con ánimo y confianza, sin perder de vista lo que nuestros antepasados, llenos de esperanza, confianza y el espíritu de solidaridad, trazaron para el sendero que hoy todos trasponemos. El soplo de una entidad superior condujo a los habitantes de Costa Rica hace 200 años para que, llenos de valentía y también de varias dudas, emprendieran la etapa del viaje que a lo largo de estos 200 últimos años ha promovido la colaboración de hombres y mujeres de todos los ámbitos sociales para formar una patria en la que hoy se denota una visión educativa
que estimula una creatividad del costarricense y profundiza nuestro compromiso por la formación integral de los niños, jóvenes y adultos de nuestro país. La conciencia de cada uno de los que hoy habitamos Costa Rica debe enfocarse en aliviar a los menos favorecidos, a los que más han padecido, en fortalecer la educación con el fin de que cada persona a futuro cuente con un trabajo digno para suplir sus necesidades y de las de sus familias con un trabajo digno. Las familias son las células madres de la sociedad y una buena familia logra una buena sociedad. Unámonos en este bicentenario como una gran familia de costarricenses fusionados por el bienestar patrio. Tengan todos y todas, compañeros de segundo ciclo de nuestra región, los mejores días en estos días en que la patria está de fiesta. Saquemos ese corazón costarricense que no data de 200 años, sino que de muchos años antes también. Pero hagamos que este corazón costarricense lata por esta patria y hagamos de nuestros estudiantes mejores personas, mejores ciudadanos, para así tener una mejor sociedad. Muchísimas gracias a todos, que tengan un buen día, bienvenidos a todos, muchísimas gracias al Padre Benavides por acompañarnos y que tengan un buen día. Muchísimas gracias, don Carlos, por esas palabras, y realmente que estos esfuerzos que se hacen nos lleven a hacer precisamente eso, ciudadanos amantes de su patria, conscientes de sus deberes y día con día mejores personas. Y en este momento quisiera darle la bienvenida al asesor de Educación Cívica, don Johnny Ramírez Fuentes, quien nos va a presentar al conferencista invitado, al señor Manuel de Jesús Benavides Barquero. Muy buenos días, don Johnny. Para nosotros es un gusto recibirle en esta mañana. Quedamos con usted. Muy buenos días, tengan todos y todas. De verdad que es un placer pues compartir este día con ustedes. De verdad que de parte de la Asesoría Regional de Educación Cívica y de Estudios Sociales, esto es un verdadero placer pues tener al conferencista, don Manuel de Jesús Benavides Barquero. Nació en San Miguel de Santo Domingo de Heredia, es sacerdote de la Arquidiócesis de San José. Es licenciado en Historia por la Universidad de Costa Rica. Fue investigador por 5 años del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica, en el programa Las Sociedades Centroamericanas entre el Mundo Colonial y la Modernidad. Actualmente es un investigador independiente y ha publicado muchos libros, entre ellos Los Negros y la Virgen de los Ángeles, el presbítero Florencio del Castillo, diputado por Costa Rica en las Cortes de Cádiz, el canónigo Florencio del Castillo, sus luces en un México independiente y federal. También otro libro llamado La Hermandad del Jesús Nazareno de los Padres Capuchinos de Cartago, más de 100 años de historia. Y su último libro, sobre el cual está basada la exposición del día de hoy, el proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala. De verdad que es un placer y un honor tener la presencia de don Manuel de Jesús para la exposición del día de hoy. También de antemano quiero invitarlos a todos y a todas que disfruten de este periodo de lo que es el Bicentenario. Ojalá que disfrutemos, celebremos y pues hagamos conciencia en nuestros niños y niñas sobre la importancia de estas fechas. Entonces, sin más ni más, le doy el pase a el señor don Manuel de Jesús Benavides. Adelante. Buenos días a todos. Inicio agradeciéndole a los que han organizado esta actividad, tanto a los que nos apoyan a nivel técnico como a los asesores de Educación Cívica y de Estudios Sociales de la Regional de Cartago. El tema ya lo conocen ustedes y quisiera empezar con esta cita de Gilbert Chesterton para motivarlos nuevamente. Creo que cada cierto tiempo nos tienen que motivar en el por qué es importante repasar el pasado, investigarlo incluso con nuevos métodos
Esta frase de Chesterton ustedes la han escuchado bajo otros términos, como por ejemplo, nadie sabe quién es si no sabe el pasado, ni puede construir el futuro si no sabe quién es, por ejemplo. Esta es otra forma de decirlo y creo que muy importante si queremos aprovechar esta conmemoración del bicentenario de la independencia del Reino de Guatemala, por lo mismo de Costa Rica, si queremos ver hacia el futuro, como ya lo han manifestado los que anteriormente han participado. Es un deber. Venimos del pasado, tenemos una herencia y hay que dejar algo. Y es una buena ocasión para reflexionar sobre nuestro país y mejorarlo en todo lo que vemos que tal vez se ha deteriorado lo que heredamos de bueno del pasado, y además hay que inventar cosas nuevas que también nos sigan mejorando. La siguiente filmina. El título, la primera palabra, el conflictivo proceso, tiene una intención clara. No podemos ver el bicentenario desde una fecha, es un proceso. Luego no lo podemos ver aislado del Reino de Guatemala. Seríamos un poco individualistas y también ingratos, porque ningún país, ni se diga en la época de la globalización, subsiste por sí mismo. Y hay que ser solidarios con otras regiones que todavía necesitan de lo que Costa Rica ha experimentado desde antes de la independencia, de bueno, interesantísimo. Hay que compartirlo, ayudar a la región a mejorar. La primera palabra, conflictivo, se refiere a que precisamente, a diferencia de lo que pasó en Costa Rica, aunque aquí hubo conflictos mucho menor, de Nicaragua hasta México el conflicto fue muy fuerte. Casi que antes de la independencia vivían un poquito más tranquilos, aunque debo decir desde ahora que había una división ya palpitante, muy fuerte, y solo faltaba un chispazo de fuego ahí para que se encendiera y produjera lo que produjo, una serie de guerras civiles, de divisiones. Por eso ese título. Repasarlo desde Chiapas hasta acá es mucho, tendríamos necesidad de varias y muchas conferencias, pero partiendo de ahí me voy a centrar un poco en la historia patria de Costa Rica para cuestionarla. Debe ser, como dice el subtítulo, un bicentenario para revisarla y tratar de lanzar hacia adelante una mejor comprensión de lo que pasó. Por favor, la siguiente filmina. Ese reino de Guatemala, que en ese mapa se refleja muy bien por muchas razones, se desintegró, como lo podemos simbolizar en la siguiente filmina. Es un reflejo claro de esa realidad. Sabemos que Chiapas fue el primero no solo de iniciar el proceso en Comitán de la independencia, sino que desde el inicio fue el primero en decir: yo con Guatemala no sigo. Y se dirigió hacia el norte hasta acabar siendo un estado de la Federación Mexicana. En el otro extremo está Costa Rica, y aunque no se separó del todo, porque luego entramos a la Federación, sí su mirada estaba puesta hacia el sur, hacia Panamá, por razones de un ventajoso comercio que no tenía hacia el norte. Pero ese triángulo de las Bermudas, démosle ese título, esa palabra que todos conocen, en que se junta El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala, cerca del Golfo del Fonseca, por lo menos los tres primeros países. Ese triángulo es conflictivo y también tendió a la separación en una división realmente penosa, y que destruyó una línea económica que se traía, entre otras cosas también el desarrollo de la ciencia se vio afectado. Ante esa realidad, y partiendo de la historia patria, que yo no sé, por lo menos yo tengo 61 años, desde que estaba en la escuela no tuve kinder, me ponían a saludar la bandera, y el 15 de septiembre, el 14 con los faroles, y los discursos me hacían la idea de que la independencia había sido algo muy importante, algo bueno, etcétera, un poco idealizada y romantizada. Pero ya ahora, como adulto desde hace tiempo y en estas investigaciones, asomaba esa pregunta que les quisiera pedí que se hicieran, ¿verdad? Si la independencia fue tan importante y era fenomenal eso, y nos liberamos de alguien que nos oprimía y nos explotaba,
¿Por qué después de ellas se dividieron? ¿Por qué se destruyeron tanto? Hasta hoy día hay países de Centroamérica que están sufriendo los efectos de lo que empezó hace 200 años oficialmente, por lo que hoy estamos conmemorando, pero tiene raíces en la colonia más antiguas. Pero esa pregunta es vital que se la haga cada uno para podernos entender en el resto de esta ponencia. Vamos a pasar a la siguiente filmina para reconocer lo siguiente. Llegamos tarde al Bicentenario. ¿Qué quiero decir? En las universidades, en los gobiernos de Centroamérica y podría mencionar más instituciones, llegamos tarde porque no se renovaron los estudios de historia sobre este hecho tan importante. De hecho, estoy escuchando muchas conferencias por ahí y siguen repitiendo la historia patria, que tiene un gran problema. Fue hecha a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX. No quiere decir que antes no se intentara, pero ahí de manera muy sistemática se hizo una historia patria que buscaba fundamentar el plan político de los liberales, con algunas tendencias distorsionantes. Por ejemplo, hemos escuchado hablar del blanqueamiento de nuestra historia para parecernos al modelo que se seguía, era Francia e Inglaterra en gran medida, y España pasó a ser la mala, la famosa leyenda negra de España. Eso simplificó, distorsionó, y me llama la atención que haya sido tan fuerte, que en muchos investigadores todavía esa historia patria sigue siendo un obstáculo para investigar desde otros ángulos lo que pasó hace 200 años y antes. No sé, a nivel de educación, no he visto las guías de las escuelas del segundo ciclo para ver si esto también se está reflejando ahí, pero se los comparto como inquietud para también una reflexión interna de cada uno de ustedes en esa gran tarea que tienen de educar, como diría Gabriela Mistral, que quisiera recordar en este momento para exaltar la nobleza de la tarea de ustedes. Esa historia patria, con todas esas distorsiones y esa mentalidad que creó, tiene también el problema de haber centrado mucha la atención en lo político y militar. Por eso tenemos una historia que, como vamos a ver en las dos siguientes filminas, la siguiente por favor, tiene el problema de fijarse mucho en los líderes, de exaltar lo político, y ya con eso podemos ver una limitante. ¿Hubo o no hubo más actores? ¿Ellos estaban solos o había una población? ¿Quiénes más participaron? Ahorita se están haciendo nuevos estudios, llegamos tarde, pero se está revisando un poco y falta mucha tarea queda por hacer. Es la que se llama historia de los líderes, historia política, historia de bronce, la de los grandes monumentos, la de aplaudir personas concretas, que detrás incluso está el hecho de que muchos del presente ya nos empiezan a decir: yo desciendo de José Cecilio del Valle, por decir algo. Pueden ustedes agregar una lista más moderadamente grande de otros apellidos, pero esa historia es muy limitante, no nos ayuda a entender. Y si la seguimos haciendo, vamos a seguir dando culto a personajes que a veces incluso en sus acciones tenían intereses un poco mezquinos y casi siempre del lado económico, que no nos permiten liberarnos y tratar de luchar de manera más justa por todos los integrantes de una sociedad. Podemos pasar a la siguiente filmina. Ahí tenemos un ejemplo que no sé si logran leer un poquito el texto del libro de Fernández Guardia sobre la independencia. El anterior también, muchos siguen repitiendo la cartilla histórica de este historiador que estuvo al servicio de la historia patria de los liberales con la intención de poder fundamentar su peculiar plan de gobierno. En uno de los textos, este historiador resalta y exagera que en medio de todas las discusiones de los planes de los imperialistas, esa palabra, trabajando por asociar a Costa Rica al imperio de Iturbide, tuvieron que enfrentarse a los republicanos. Las palabras son muy fuertes, pero son una distorsión, es achicar la realidad
en lo que siempre, hasta hace poco se repite, y a veces, repito, algún exponente se lo he escuchado decir, dividir a todos los actores de aquella época en dos bloques, imperialistas versus republicanos o conservadores liberales. E incluso con una división geográfica asombrosa, pero el asunto no fue tan nítido. Vamos a pasar a la siguiente filmina para matizar algo de esa visión tan limitante. Los liberales del siglo XIX finales no solo un plan de gobierno querían defender, sino crear e imponer una identidad fuertísima. Y lo lograron en cierta medida. Gracias a Dios, nuestros pueblos también conservan parte de esa identidad colonial porque la idealizada acción liberal de finales del siglo XIX no pudo llegar a todas las geografías y luego no es fácil cambiar un pasado y una mentalidad. Tiene omisiones graves como las mencionadas y tenemos, por ejemplo, algo que hasta hoy muchos, casi que la mayoría de historiadores, no quiero pensar en otros sectores, no quieren, no nos han mencionado, nos han ocultado esto. Para fundamentar la independencia es frente a España y gloriarnos de ella, han exagerado lo de la monarquía absolutista. Y no nos han dicho que no había una monarquía absolutista. En las Cortes de Cádiz se acabó. Es una monarquía moderada constitucionalmente, es con división de poderes, al rey se le limita todo, el rey queda solamente como el presidente, solo el poder ejecutivo, y no nos han mencionado esto, y más de un discurso en estos días va a exagerar lo de España y va a decir lo del absolutismo, y resulta que no, que tenemos un contexto que se renueva con el trienio liberal en España, 1820 a 1823, está dentro de nuestro periodo de independencia. En ese trienio liberal también tenemos una monarquía moderada constitucionalmente. Vea, miremos las consecuencias de esa distorsión de que era una monarquía absolutista, monárquicos versus republicanos, conservadores, liberales. Vea la distorsión que se ha dado. Hablando ya de nuestra historia aquí concreta y estando situados en Cartago, ¿cuántas veces han escuchado hablar de que Heredia y Alajuela eran los liberales y quité? Ahora sí, sí. ¿Tengo que devolverme a alguna parte o sigo por donde? Ya. Sí, esa distorsión que se dio, supongo que todos las han escuchado, de que Heredia y Cartago conservadora, monarquistas, San José y Alajuela liberales y republicanos. Pues yo creo que eso hay que matizarlo mucho porque, en primer lugar, en ningún lugar se puede probar que toda la población Calderón, tenía o que estaba es uno. acogido a algunos de esas dos tendencias. Poner un ejemplo, en algún momento se hizo una recolecta en Cartago para jurar el imperio de Iturbide y se supone que Cartago es monarquista y no se pudo lograr todo el dinero que se requería. La colecta por la monarquía de Iturbide en Cartago fue un fracaso, no se pudo. Alguien me está quitando el micrófono. ¿Estamos bien? Pues en Cartago fracasó la colecta para envías a jurar a Iturbide, ya que se supone que aquí eran monarquistas. Luego esto, digamos, si Cartago era monarquista, digamos, era monarquista moderados constitucionalmente. Es decir, eran más republicanos de lo que se ha pensado. Es interesante esto, porque estamos realmente en dos sistemas bastante parecidos. Se salió la imagen. ¿Nos salimos?
Un segundito, disculpen, tenemos una situación técnica. Denos un segundito para resolverlo. Disculpen, gracias. ¿Está resuelta? Podamos. Entonces decía que no nos han dicho que era una monarquía moderada constitucionalmente. Si Cartago era monarquista, muy bien, pero era ya con signos de república. Además, podríamos acusar a nuestros próceres de haber quitado al rey y ponerse ellos porque el otro aspecto de sistema republicano ya estaba establecido desde las Cortes de Cádiz, retomado en el trienio liberal. Es más, en la investigación que realicé, ellos incluso desde Guatemala acogen la independencia por muchas razones y por conveniencia, claro está. ¿Por qué la acogen? Porque el trienio liberal estaba siendo tan republicano, tan recalcitrantemente republicano y liberal, que los decretos que estaba dando eran más peligrosos para ellos. Entonces habría que revisar esa historia patria que nos metió esas ideas y esas distorsiones en nuestra visión del pasado. Podemos volvernos un momento a la filmina anterior porque no sé si me quedó algo pendiente. Ajá. Por ejemplo, nos han dicho que ahora, después de la independencia, de la declaración de independencia, ahora éramos libres, ya lo éramos con el trienio liberal. Que la soberanía volvió al pueblo, ya lo éramos en las Cortes de Cádiz y en el trienio liberal, 1820, la soberanía volvió al pueblo. Éramos soberanos a nivel popular. Eso hay que decirlo y ir cambiando nuestro discurso para mejor acertar en el presente y el futuro. Estas preguntas que ven ahí nos quieren ayudar a esto, a cambiar esa mentalidad heredada a la historia patria para ver otros factores. Una pregunta importante: ¿de quién nos independizamos? Yo creo que si le preguntamos a los niños de la escuela, a los del colegio, a los muchachos, y quién quita que a la mayoría del país, nos van a decir en estos días nos independizamos de España. Bueno, en parte es el 25% de la verdad con un problema. España no es el problema, España está muy lejos, el rey está muy lejos. Hay otros factores. Costa Rica se independizó de León, Nicaragua, se independizó de Guatemala, nunca juramos a Iturbide y nos independizamos de España. Eso no nos lo han dicho y es bueno que lo recalquemos en estos días. Igual, ¿quiénes se independizaron? Es que no podemos hacer preguntas con una mentalidad de historia patria bastante generalizada. Todos, y todos igualiticos. Bueno, no sé, el desarrollo de estos países, incluida Costa Rica, durante estos 200 años, heredan una desigualdad colonial que no la cambiaron en muchos aspectos. Por ejemplo, más bien retrocedieron. Por ejemplo, los indígenas quedaron más desprotegidos. Sería un tema para una conferencia aparte, pero los indígenas salieron afectados por la independencia. Con la declaración de la igualdad, que fue mecánica, no fue de acuerdo a una realidad concreta y a situaciones de población concretas, los perjudicó. No es el tema de hoy, pero queda pendiente. También por qué se independizaron, ¿verdad? Lo que nos han dicho siempre, soberanía, porque éramos esclavos, nos explotaban, etcétera, etcétera. Bueno, no, es porque a las élites regionales les peligraban sus intereses, porque el trienio liberal estaba dando leyes que los ponían en orden, no los dejaban ya seguir usufructuando la estructura de gobierno que corruptamente hicieron con fines económicos. No era nobleza política, nada de esto, era con fines económicos. Les quitaron muchos de sus privilegios y, por ejemplo, mandaron a quitar las aduanas internas y mandar a los funcionarios a Trujillo y al puerto de Omoa, donde estaban las aduanas externas. Y no quisieron, ellos dijeron: no obedecemos ese decreto de las Cortes del Trienio Liberal,
no nos vamos a ir a la incomodidad de Trujillo. Cuando les viene la independencia un mes después regalada, la acogen con los brazos abiertos, pero también para asegurar sus intereses frente al pueblo. Por eso el Acta de Independencia de Guatemala dice que, temerosos de que la declarara el pueblo por su cuenta, ellos la declaran. ¿Por qué? Porque estaban llenos de revueltas. Muchos indígenas desde 1820 se trasladaron a la capital de Guatemala a protestar para que les quitaran los tributos y les devolvieran los dineros de cajas de comunidad. La capital estaba llena de estos sectores subalternos que para ellos eran peligrosos, porque cuando había una revuelta, las primeras casas que eran atacadas eran la de los españoles, peninsulares y criollos poderosos a nivel económico, que estaban bien identificados. Las causas de la división del Reino de Guatemala después de la independencia y ese conflictivo proceso estaban antes del 15 de septiembre de 1821, mucho antes. Son 2 siglos, digámoslo así, donde esto se fue fraguando. Y tanto es así que si la independencia fue tan ideal, tan grandiosa, y ahora sí vamos a progresar, y la educación, todo lo que se nos ha dicho, por ejemplo, con discursos de Pedro Molina y José Silio del Valle, ¿qué pasó con todo eso? Las preguntas arriba nos dan claves, y la última frase nos explica que esa es la verdad, porque hasta el experimento federalista fracasó. Y las causas están en la colonia. Vamos a continuar, por favor. Entonces, la historia patria es una obstrucción mental para comprender lo que pasó como proceso, se reduce a una fecha, induce a un patriotismo no muy patriota, de manera que podemos, como me informaron ayer, reducir este bicentenario, estas celebraciones al arroz del bicentenario, a la pizza del bicentenario y otras cosas que son bochornosas y no nos ayudan a comprender algo más. Se nos ocultan responsabilidades pasadas. La historia patria de los liberales nunca nos quiso reconocer que sus antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, eran los responsables de esa división, de la injusticia que se practicó y de cómo manipularon la independencia como para que hasta el siglo XX, como hace el trabajo de las genealogías, comprobemos que muchos de nuestros gobernantes son familia de los que antes de la independencia y en la independencia nos gobernaron y usufructuaron la estructura de gobierno de manera corrupta, y la independencia fue declarada para seguir adaptando esos intereses a nuevas estructuras. No se debe olvidar esto. En este proceso es importante separarnos de la historia patria. Ya vimos lo que podemos decir sobre Cartago monarquista. Era una monarquía republicana y luego no eran tan monarquistas todo el 100% de la población. Creo que no es justo hacer esas divisiones, ni poner a San José y a Alajuela como liberales. Ahí también hubo partidarios de la monarquía moderada constitucionalmente, no del absolutismo monárquico. Pero también un poco para enriquecer ese pasado, valorarlo desde otros ángulos. En la investigación que hice se ocupa en el capítulo 8 de rescatar un poco el papel de los grupos subalternos. Como llegamos tarde al bicentenario, muchos estudios que ya deberían de haber estado hechos a través de una tesis doctoral no se hicieron. Se han hecho artículos y se ha progresado un poquito, pero no. Lo de las mujeres acá no los quiero poner como moda, porque hoy hasta leyes pues nos tratan bueno, nos han impuesto, digámoslo así, pero son justas, de darle el espacio a la mujer en todos los campos. Hay que capacitarnos hombres y mujeres para ejercerlos honradamente, eficazmente. No lo hago por moda, pero me encontré una independencia que precedida de una acción femenina asombrosa en el campo económico, vendiendo guaro, atendiendo pulperías, arrendando el cobro de los diezmos, pidiendo prestado. Es asombroso ese papel que no nos han dicho mucho sobre la mujer, pero el susto más grande, y los quiero compartir con orgullo y con alegría a todos ustedes en el papel de educadores,
mujeres que votaron en 1821, más de 28 mujeres, 29 mujeres votando. El voto era para ver si se unían o no al imperio de Iturbide, pues ellas votaron a favor de unirse al imperio, pero aquí me interesa más que la discusión de la historia patria entre republicanos e imperialistas, me interesa un voto femenino que está respaldado por escrito, y también las mujeres detrás del trono. Eso es importante decirlo, toda la historia está llena de esto. En uno de los, y la independencia no es la excepción, en uno de los barrios, cuando estaban recogiendo los votos de los varones, cabezas de familia, muchos de ellos se fueron a las haciendas huyendo de una confusión, habían varios partidos. Y si votaban a favor de Iturbide, iban a tener problemas, pero si también no votaban por eso, sino por el sistema, se supone, entre comillas, republicano, también iban a tener problemas. ¿Qué hacen? Se van para las haciendas. El que va tomando los votos se encuentra con que están las esposas en las casas. Él registró en uno de los barrios, el censor, que las esposas le decían a él que los apuntaran a sus esposos en cuanto a la opción de Iturbide por el Imperio de México. Imagínense, echando carbón, comprometiéndose, tenían opinión y trataban de dirigir una acción concreta política en este momento de la independencia. Hay que investigar más, creo que nos llevaríamos más sorpresas, hay que seguir profundizando. El otro grupo son los afrodescendientes, una lucha interesante desde la colonia. Los de la Puebla de los Pardos aprovecharon la puerta que les dejó abierta a las Cortes de Cádiz sobre los méritos, hicieron un expediente para enviarlo a las Cortes y poder pedir la ciudadanía. Es decir, hay gente que está trabajando desde los grupos subalternos en este proceso. Igual hay propuestas de abolición de la esclavitud en las revueltas de 1811 y 12 en Nicaragua, León, Rivas y Granada. Afrodescendientes libres pidiendo la libertad de sus hermanos, y esto se va a ver reflejado en la independencia y luego en 1824, como ustedes saben, en estas declaraciones de independencia los toman en cuenta porque tienen fuerza y los líderes económicos y políticos tienen miedo de la reacción de ellos. No es tomarlos en cuenta por un ideal bonito y que la igualdad, no, es porque tienen miedo también. Están presentes en todos los campos y hoy día se está luchando mucho para rememorar el gran aporte de los afrodescendientes, tanto los de la colonia como los que llegaron a Costa Rica en 1872, en la construcción de este país. No se nos debe olvidar. Sobre los indígenas ya dije algo, pero también ellos tienen una participación. Se podría criticar algunas cosas como su interés se dirigió mucho solamente a quitarse de encima los tributos del rey y a apropiarse de sus dineros de las cajas de comunidad. Son dos cosas diferentes, tributos y cajas de comunidad. Ya mencioné cómo los afectó la independencia, pero no podemos culparlos de no tener un papel más fuerte. Yo creo que si seguimos investigando nos vamos a llevar sorpresas, porque no podemos culparlos, porque fueron educados en la ignorancia, el cultivo de la ignorancia, para que no conocieran sus derechos y ser mejor explotados por los gobernantes y los líderes de la gente poderosa de la capital de Guatemala especialmente, pero luego copian y cada élite de cada provincia repite el modelo. Digamos en justicia para ellos, tenemos una deuda en muchos sentidos, pero económicamente los indígenas pagaron nuestra independencia por lo menos en los procesos de los otros países. ¿Por qué? Porque las cajas de comunidad era un impuesto que tenían, pero en favor de ellos mismos. Por si había una peste, por si había un terremoto, una mala cosecha, etc. La ley decía que esas cajas de comunidad eran una reserva para ellos mismos. ¿Qué pasó? Desde la colonia, desde atrás, lo usaron como un banco la élite y explotaron este fondo con créditos a bajo interés y a veces no devolvían el interés, lo dejaban en partes.
Y a los indígenas les daban muy poco, costaba mucho que les dieran algo para edificar la casa de ayuntamiento, arreglar la iglesia. Tengan una comparación, hubo un préstamo de 15,000 pesos de comunidad indígena a un particular y ninguno de los que pidieron los indígenas pasa más o menos de 2,000, tal vez uno que otro pasa de 2,000, pero la mayoría es debajo de los 2,000 pesos. Tienen un parámetro de comparación para ver cómo ellos pagaron la independencia y luego nunca les devolvieron el dinero. Ni la gente privada en gran medida y a nivel de gobierno, a la altura de la independencia, le debían a los indígenas 300,000 pesos y nunca se los devolvieron. Siempre les sacaban el dinero con la idea de que se les iba a devolver, que era como préstamo, nunca se los pagaron. En cuanto a los indígenas, esta cita me maravilló. Es 1823, creo, cuando empieza todo lo de la federación. Y vean la frase subrayada. Ellos fueron afectados. Aunque se cansen de enviarnos decretos de igualdad. ¿Cuántos de ustedes y nosotros, los historiadores y los políticos, han hablado maravillas de la igualdad? Pues desde aquel tiempo no fuimos iguales, aunque el decreto fuera la teoría. Y es interesante que un cura dominico les devuelva a los gobernantes en la información que le pedían este texto. Y se los dijo así en la cara, aunque se cansen de enviarnos decretos de igualdad, hasta que no se solucione esto y esto que heredábamos de la colonia y continuó, no cambió con la independencia, no vamos a cambiar esta realidad. Tenemos entonces, recalco para ir terminando, alejarnos de los centros de poder en el análisis del pasado, de la independencia. Quedó claro que hay que alejarse de la historia patria, por favor. Espero que nadie esté citando la cartilla histórica de Fernández Guardia ni su libro de independencia. Hasta los más recientes tienen fallas en esto. Imagínense si seguimos citando libros tan antiguos. Hay que alejarse de los centros de poder. Basta ya de darle culto a estos centros de poder, que eran los que disfrutaban del poder, no era el rey, los que usufructuaban y explotaban. Por eso mucha gente se independiza del centro de poder inmediato. Repito, Costa Rica fue el ejemplo más osado porque se independiza de León, de Guatemala, de México y de España. No acepta asociarse con ninguno de ellos. Es asombrosa la cantidad de textos hablando negativamente de Nicaragua y las otras provincias hablando negativamente de Guatemala. Y curiosamente en esos textos no mencionan a España. En algunos casos España más bien era un garante necesario porque sin ella la explotación hubiera sido mayor todavía de los otros pueblos. Hay que irse a las periferias, los pueblos tienen derecho a conocer su historia y su participación, no la del centro del poder, o por lo menos sí las dos en paralelo y integradas. En este caso terminaría yo diciendo algo sobre los faroles y la participación popular, que la hemos romantizado mucho, y no estoy proponiendo aquí que esté mal y que hay que quitarla, no. Está bien, ya tiene una carta de ciudadanía entre nosotros, pero el origen de esto nos han dicho que es el 14 de septiembre por la presión del pueblo para que declarara la independencia. Pues ya dije algo anteriormente que matiza esto. En muchos casos ese pueblo no era todo el pueblo y en muchos casos era gente en la ciudad de Guatemala que no era de muy buena reputación, que de acuerdo al pleito de poder entre nuevos líderes republicanos que venían de otros estratos y también tenían sus intereses y sus intenciones, algunos los hemos declarado beneméritos próceres, ellos están peleando el poder antiguo. De hecho, después de 200 años, la historia sigue con las élites de la colonia y con nuevos integrantes que arribaron en el tiempo de la independencia. Y ellos manipularon al pueblo. Y este pueblo en muchos sectores, no generalizo, cuidado, generalizan esta afirmación, muchos de esos del pueblo eran gente de reputación problemática con deudas pendientes de juicio, etcétera, y que los nuevos actores políticos revoltosos los alborotaban y les prometían la seca y la meca, como que el populismo y la politiquería no es nueva, ¿verdad? Y produjeron un desorden que ni la Junta Gubernativa Provisional de Guatemala pudo gobernar en paz. La pobre casi que sentía que mejor ya entregaba todo. Y una cuestión curiosa,
en diciembre para ir terminando, en diciembre de 1821, eso estalló. Y curiosamente, los líderes de los partidos en choque, monarquistas, y no me gusta usar esa palabra, y republicanos, repito esas palabras, hay que matizarlas mucho. Curiosamente, los líderes se dieron cuenta que habían armado tal caos con el pueblo, eso de los faroles del 14, que pidieron pasaporte para salir huyendo de la ciudad de Guatemala para salvar sus vidas. Habían empezado a matar gente y un Pedro Molina, tan afamado, pide pasaporte para irse, irresponsablemente, de lo que ayudó a provocar. Igual un señor Larrave, que es el de los monarquistas, se supone, también pide pasaporte para salir de la ciudad e irse para México, para otro lado, porque estaba en peligro su vida. Lo menciono porque creo que no me voy a oponer a los faroles, no esa es mi intención, cuidado, alguno dice eso, pero sí maticemos, hay que conocer el pasado para saber quiénes somos. Si queremos aprovechar este bicentenario para construir una mejor Costa Rica, por favor, hay que investigar y repasar ese pasado para actuar mejor hacia futuro. Tenemos un deber con esta herencia y un deber con lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Felicitaciones a ustedes que son maestros. Florencio Castillo y tanta gente valoró con un cariño esa tarea. No se cansen, por favor, no persigan un sueldo, amen su tarea, aunque sean tratados injustamente por gobiernos o por quien sea, aunque el papá de familia a veces no entienda mucho. Anímense, estamos en un bicentenario que también a ustedes los debe animar patrióticamente a ser ciudadanos como Florencio Castillo para darse por la patria, aunque acaben siendo mártires. Les dejo de repaso la frase de Chesterton y muchas gracias a ustedes, a maestros, por su atención, por conectarse, y a los que organizaron esta actividad. De nuevo, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a don Manuel por darnos la oportunidad de adquirir estos nuevos conocimientos de los que nos ha hecho partícipes. Quisiera rescatar elementos muy importantes, como que hay en relación con la independencia una realidad que estamos llamados a conocer y que a veces esta realidad tiende a idealizarse y que ojalá busquemos información fidedigna para tener un mejor acercamiento hacia la misma. Tenemos importante nueva información al respecto, de la cual don Manuel nos ha hecho partícipes, como lo digo. Entender la independencia como un proceso, ¿verdad? No como algo que comienza en una fecha determinada, sino que hay antecedentes pues, que llevan a la misma. Y algo muy importante de lo que nos ha mencionado don Manuel es precisamente ese papel dinámico de la mujer. Él no quiere rescatarlo como algo de moda, pero sí hacer evidencia de que la mujer siempre ha estado presente en la vida política, civil, en todos los procesos importantes de nuestro país. Fundamental, estas ideas que nos comparte don Manuel en la educación como medio de liberación, fundamental. Y aquí las personas docentes tenemos una tarea irreemplazable: educar a las jóvenes generaciones. Quisiera una vez más externarle el agradecimiento a don Manuel. Reconocemos en él a una persona de un verbo ágil, muy agradable escucharlo, un gran investigador y sobre todo una persona que nos arroja luces para conocer mejor este proceso de independencia. Así que le agradecemos a don Manuel este servicio tan importante que le ha prestado el día de hoy a la Dirección Regional de Educación de Cartago. Y continuamos entonces con esto que es fundamental para nosotros y es precisamente el arte como una manifestación del ser humano, el arte como una manifestación de nuestra interioridad, el arte como una manifestación de nuestra espiritualidad, el arte que nos humaniza, que nos hace personas. Y en ese sentido quisiéramos agradecerle a la Asociación Folclórica Tierra Tica su participación en esta mañana con nosotros. A mis hijos les llaman ticos y a mí me llaman tierra de la paz y el amor.
Me llaman marimba y tambito, soy patizo y calizo, yo soy tierra y sudor. Amamando negro el limón y al extranjero abrigo le doy. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman carreta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra tica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra tica. Soy la pampa teñida de verdor y calor. Me llaman volcanes y ríos, tengo aliento y sonrío con mi fe puesta en Dios. Con mi tierra fértil le doy alimento al fiel labrador. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman carreta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra tica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra tica. Son de fogón, huelo a picadillo y tambor. Yo huelo a tizón de fogón, huelo a picadillo y tambor. Me llaman montaña y cascada, soy arena bañada por dos mares y un sol. Me llaman careta pintada, soy la guaria morada, soy guitarra y canción. Quiero presentarme y decirte quién soy, no tengo comparación. Yo me llamo Costa Rica, bendecida, tierra tica. Yo me llamo Costa Rica, pequeñita, tierra tica. Yo me llamo Costa Rica, yo me llamo Costa Rica, yo me llamo Costa Rica. Bien, muchísimas gracias a la Asociación Folclórica Tierra Tica, quien presentó para nosotros esta puesta en escena que lleva por título Yo me llamo Costa Rica. Muchísimas gracias pues a estas personas de la Asociación Folclórica Costa Rica por hacernos partícipes de su arte. A partir de este momento y a través del chat de la reunión, estamos abriendo el espacio para que ustedes puedan externar sus dudas y consultas, sus inquietudes con respecto a lo que nos ha expuesto don Manuel el día de hoy. Así que nuestro compañero Johnny Ramírez, ¿verdad?, nos va a hacer el favor, el asesor de educación cívica, de ir exponiéndole a don Manuel las preguntas, inquietudes, comentarios que ustedes nos hagan el favor de presentar en el chat. Ok, primero que nada, muy buenos días, tengan todos y todas nuevamente. Me parece que don Manuel quiere comentar algo sobre la imagen que está en este momento. Don Manuel. Ok, le doy la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, escuchando la música y el baile, la belleza salvará al mundo, dijo Dostoyevsky, que cumple 200 años de nacimiento ahora en octubre, y me lo evocó ese baile. Qué bueno que introdujeron este acto cultural para incluir el elemento del arte tan importante, y por lo que dije en la conferencia se me olvidó este rótulo.
Dice Cartago, 200 años de paz, hablando del Bicentenario. Cuando no conozco el pasado, reduzco mi historia a 200 años. Hay programas de televisión ahorita que estoy muy a disgusto. Dicen Independencia Bicentenario, 200 años de la identidad tica. ¿Cómo es eso? Hay más, por favor. En estos 200 años ha habido más de una guerrita y hubo paz también en la colonia. Entonces, no juguemos con la identidad nuestra. Si quieren poner, sí, provincia, país de paz, pero no son 200 años de hace 200 años. Son más de 200 años y más antiguos todavía, con altos y bajos. Pero ahí tienen un ejemplo. Si no conocemos el pasado, empezamos a construir mal el presente y nos equivocamos. Gracias. Muchísimas gracias. Tengo acá algunos comentarios con respecto a la charla. Muchas felicitaciones, excelente conferencia. Y acá tengo una preguntita. Escriben, ¿puede darnos algunos consejos sobre cómo abordar el tema de la independencia de Costa Rica en las escuelas? Sí, al preparar esta conferencia yo sabía que era para los maestros de segundo ciclo y yo me hacía esa pregunta, digo, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Y como dije, no he podido repasar los textos que ustedes usan porque a veces una vez lo hice hace mucho, creo que los han renovado, me llevé muchas sorpresas. Digo, ¿qué es esto? ¿Cómo estamos todavía repitiendo esto? Pero sí es un reto. Los curas tenemos en el seminario clases de pedagogía para la catequesis y algo aprende uno. De hecho, y no se me ha olvidado después de 42 años de ser cura y ya no con actividad pastoral en el sentido de la catequesis. Pero sí tenemos que meditar bastante entre nosotros con las nuevas técnicas pedagógicas, metodologías. ¿Cómo hacer para transmitir esto para los niños en las escuelas? Para ver cómo hacemos. A veces no hay que cambiar tanto la forma, como decía yo, lo de los faroles, que no me pretendo que se suspenda eso, sino que darle el contenido. Es decir, a la hora de hacer el discurso, el director o el maestro encargado de esa área, ¿qué vamos a decir? Eso es lo que hay que pulir, hay que leer más, hay que ver. A veces la forma ya está instaurada y tiene interesantemente un sustrato ya en nosotros. Lo que a veces hay que cambiar es el contenido. No quiere decir esto que no se tenga que crear nuevas formas, me parece, sí, que es también urgente, pero tampoco el innovar en la forma ayuda porque a veces se descuida algo que ya tiene raíces. Entonces, se puede seguir usando esto porque ya tiene raíces, recalco, un sustrato importantísimo, pero a la hora de hablar cada uno de los maestros, a la hora de explicar, es donde debemos variar mucho el contenido, el discurso. Creo que ahí ya podemos empezar a hacer algo y si esta investigación que dices es bien aceptada, porque algunos pues van a protestar porque no les va a gustar, ¿verdad? Creo que va a ir calando poco a poco, ustedes mismos la pueden ir disfrutando poco a poco, cada capítulo se puede leer por aparte y hay artículos publicados míos, no porque quiera yo ahorita pensar que soy el que inventé el agua tibia, pero sí creo que es material que les puede aportar mucho y por ejemplo esto de los grupos subalternos sería interesante hablarlo en una conferencia aparte para que ustedes tengan mayores pistas de cómo actuaron ellos y en lugar de estar hablando de un prócer de bronce, empecemos a darle más valor a la población en general que fue la que llevó el peso, por ejemplo, los indígenas, el peso económico. Creo que hay que cambiarle el contenido. Si se puede la forma, pero no descuiden también algunas formas que ya tienen Carta de Ciudadanía que valen la pena. Muchísimas gracias. Tengo una preguntita de Ángela Chacón. Dice, ¿cuál es el hecho histórico más representativo del Bicentenario? Lo que no podemos dejar por fuera de nuestra discusión con nuestros estudiantes. Bueno, si esa pregunta me la hacen de Chiapas hasta acá, entramos en problemas porque todos tienen méritos, los del pueblo, no los líderes. El pueblo, cada país tendrá lo suyo y en el caso de Costa Rica, aunque no depende de una fecha, y me ha tocado ya dar varias conferencias sobre el tema, habría que valorar el hecho
y creo que es importante, digámoslo claramente, de por qué Costa Rica pudo transitar en esta época con una mayor tranquilidad, hecho que está atestiguado entre nosotros, y es interesante, estoy rescatando eso, cómo nos vieron desde fuera. Porque a veces decimos que los ticos no la creemos y que esto de la paz sí, la paz no. Bueno, y desde fuera, ¿cómo nos vieron? El abuelo de Tomás Guardia, el señor Víctor de la Guardia, llegó por accidente a Granada en el momento de la independencia y ahí lo agarraron para ponerlo en los puestos principales. Pero en una guerra civil, bueno, casi guerra civil, en una división tan terrible que a él le pedía cada rato a Guatemala que lo nombrara en Costa Rica, había pasado por acá, nos había conocido. Está probado que Costa Rica pasó tranquila, más o menos tranquilamente de la colonia a la república. Y yo sé que este tema lo han popularizado mucho y que algunos políticos lo han manipulado para llevar agua a su molino, pero no puedo determinar el pasado por lo que el populismo de hoy día haga. Si nos vamos a investigar, Costa Rica transitó de manera muy interesante, más pacíficamente. Hubo problema, hubo que discutir, hubo que a veces luchar, pero no se compara con lo que pasó de Nicaragua hasta México. Algunos me dicen, pero la guerra de Chomogo, por favor, eso fue una revueltilla, no sé si 1 o 2 horas. No la quiero quitar sus méritos, pero no me la compare con 10 años de guerra de México antes del 1821. No me la compare con las revueltas, las guerras civiles de Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Chiapas. Esta gente sí la han sufrido, se destruyeron mucho. Pero Costa Rica tiene un paso diferente. Creo que sería interesantísimo que ese sea como el hecho principal, así no le damos culto a los líderes y hablamos de la población en general, con una advertencia, no empezó ni el 15 de septiembre ni el 29 de octubre, es algo que heredamos de la colonia, que si no lo hubiéramos tenido, no hubiéramos podido actuar como actuamos en el momento del proceso ya culmen de esto, emancipación, hace 200 años, y lo posterior, no se inventó en el 1821, pacífica, no. Teníamos muchos elementos que nos lo permitieron, hay que rescatarlos. Creo que ahí sería un punto fundamental que nos daría materia asombrosa para seguir trabajando con los alumnos en esta área y construir un país mejor. Eso se lo garantizo, porque las pruebas de que eso fue así son muy hermosas, valen la pena. Me preguntan por acá si podría referirse o ampliar un poquito el tema del hecho histórico de los faroles. Sí, mis estudios son no coloniales, bueno, son coloniales, pero en la transición hacia el federalismo. Entonces voy como de 1750 a 1850. No quiere decir que no me haya salido de esa época. El libro sobre los negros y la Virgen de los Ángeles me sacó de esa época y me trajo hasta cuando quitaron los disfraces en 1956, creo, acá de la procesión de la Virgen. Los faroles, no sé qué explicaciones están dando ustedes. Una vez escuché esa, que era la presión del pueblo en la víspera, en la capital guatemalteca, y si quieren pueden extenderlo en cada lugar donde llegaba la noticia de la independencia. Muchas veces hubo esas manifestaciones populares. No sé si esa es la explicación la única que dan en los textos o los que explican esto, pero se romantizó, ¿verdad? Porque la manipulación del pueblo y de una parte de ese pueblo en las grandes ciudades provocó un caos complicado. El que se hizo en León en 1811 igual. Y muchas veces hay líderes detrás de ellos de la cuestión política o económica que están haciéndolo para luchar contra su enemigo en la otro grupo de la élite, no era por el pueblo, nada más que manipulaban para llevarlo y poder fracasar. Un Juan de Dios Mayorga, que era de Chiquimula y que está entre las fronteras con El Salvador, lo hizo para librarse de sus enemigos, pero enemigos que él había creado por su culpa, porque no pagó los dineros del diezmo que alquiló en 1810, 11, 12, 15, y puso a unos fiadores que al final fueron los que tuvieron que pagar. Y claro, esta gente
se iba a vengar de Juan de Dios Mayorga. Su papá había hecho chanchullos y también fue castigado. Entonces él aprovecha la independencia para declararse liberal y agarraba al pueblo y le hacía alborotos y todo para que se fueran contra las casas de sus enemigos que tenían dinero. Entonces, estos faroles hay que cambiarles el contenido. Tal vez el farol no, es interesante, pero sí tiene algo de eso, hay que matizarlo. Si esa es la explicación que se da, no se debe cambiar la explicación, el contenido, no los faroles. Pero también recuerden que en la colonia, no es después de la independencia, muchas cosas que se celebraban festivamente, una de las costumbres era, recuerden que no había alumbrado público, era pintar las casas, encalarlas de nuevo, arreglar las calles, las cercas, afeitar las cercas, como decían antes, y poner luces durante 3 días, iluminarias. De se ponían velas o faroles, o no sé faroles, esa palabra no la respaldo, pero puede ser. Pero sí sé que con los medios que tenían de iluminarse, candelas, canfinera, esas materias, hasta la higuerilla que daba cierto aceite que producía combustión, se usaba ponerlas como en las ventanas para que todo el pueblo se viera iluminado. Creo que si lo pudiéramos hacer ahorita sin alumbrado público sería muy hermoso. Bueno, los demás creo que son más que todo comentarios, ¿verdad? Tengo acá comentarios sobre que efectivamente hay que rescatar la imagen de don Florencio del Castillo, ya que es una persona sumamente importante pues en todos los procesos que han habido, ¿verdad? Acá también nos hablan sobre qué importante que es rescatar el papel de la mujer, el indígena, la población afro, ¿verdad? Y de la vida cotidiana. Creo que eso sería con respecto al espacio de dudas y consultas. Bien, una vez que se ha llevado a cabo este espacio de dudas y consultas, quisiera darle la palabra a mi compañera Agnes, la asesora regional de estudios sociales de aquí, de la Dirección Regional de Educación de Cartago, quien nos va a ofrecer una síntesis de lo expuesto por don Manuel. Muy buenos días, Agnes, un gusto saludarla y de paso, pues también a aquellas compañeras que no conocen que usted es la asesora de estudios sociales, darle la bienvenida y presentarla. Quedamos con usted. Ya me salió por esto ahorita. Muy buenos días. De parte de las asesorías de estudios sociales y cívica, ha sido un honor tener a don Manuel el día de hoy. Después de esta conferencia, el conflictivo proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, un bicentenario para revisar la historia patria, agradecemos que a través de este magnífico webinario se nos hace un llamado a la revisión de la historia de nuestra nación. Un llamado que es fundamental para fortalecer nuestra ciudadanía y pensar la Costa Rica a la que nos dirigimos. De la conferencia es importante resaltar algunos de los aspectos más destacados, como lo fueron las razones que llevaron a los integrantes del Reino de Guatemala, allá por 1821, a una serie de conflictos que derivan en su separación definitiva, en donde los centralismos políticos y militares cobran un papel preponderante. La tan diferente historia de independencia de la región centroamericana, que a diferencia de los procesos en el sur de América y en México, no estuvieron cargadas de férreas batallas militares, pero que sí sembró una serie de inquietudes en los años subsecuentes. Las luchas internas que desembarcaron en guerras civiles, en donde los bandos entre imperialistas contra republicanos y conservadores versus liberales marcaron la posteridad de nuestro país. La reflexión que sigue: la historia puede ser hecha para mantener los intereses de ciertos grupos de poder e incluso omitir detalles de trascendencia para validar su discurso. Reconocer que nuestra independencia fue un proceso que va más allá de un acta y responde a una serie de coyunturas que desembocan en este hecho. Importante destacar
cómo la historia patria aún debe de trabajar en exaltar el desarrollo y logros de grupos subalternos, como son mujeres, afrodescendientes e indígenas. Necesitamos permearnos de otras temáticas. La historia no es una sola, y la misma sigue en construcción y demandando nuevas revisiones que nos permitan analizarla desde múltiples perspectivas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Agnes, por ofrecernos la síntesis de la exposición que nos llevó a cabo don Manuel. Algo muy importante, recuerdo de las clases de filosofía en las que se nos hablaba de cuál era la virtud principal y particular de cualquier filósofo. Hoy podríamos decir cuál es la virtud de un investigador, y es precisamente la curiosidad. Esta virtud que tienen particularmente los niños pequeños. Pues bien, espero que la exposición que ha llevado a cabo don Manuel en esta mañana motive precisamente esa curiosidad que nos lleve a investigar de una manera seria nuestra historia, y si es posible, pues desidealizarla un poco para poder transmitirla con propiedad a las jóvenes generaciones. No quisiera dejar pasar la oportunidad de motivarles para adquirir el libro del Padre Manuel, que lleva por título El proceso de independencia de las provincias del Reino de Guatemala, de 1786 a 1824. Este libro, pues, que puede venir a ayudarnos a darle respuesta a esas preguntas que nuestra curiosidad nos lleve a descubrir. La adquisición de este libro pueden hacerla a través del WhatsApp 7074-0514. Estoy seguro que nuestros estudiantes nos agradecerán nuestra formación profesional. A todos y todas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en este webinario, y de esta manera damos por concluido nuestro evento. Una vez más, gracias por su participación.